Salió de Jesucristo de esa tierra y vino a su patria, y los discípulos lo siguieron. Llegó el sábado y se puso a enseñar en una sinagoga. La multitud quedaba maravillada y decían: ¿de dónde le viene tanta sabiduría? ¿Quién le dio tanta inteligencia? Y los milagros que salen de sus manos. ¿No es ese el hijo del carpintero, de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban. Jesucristo les contestó: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en la casa, carece de prestigio. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. Ser profeta tiene sus implicaciones. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 5 de febrero, año 2025. Nuestra santa para hoy es Santa Águeda de Catania. Es una santa italiana que también le llaman en su lengua italiana Ágata, una joven que consagró su virginidad a Dios. Murió martirizada en la persecución del emperador romano Decio y estaba corriendo el siglo III de la historia italiana. Águeda nació en Catania, Sicilia. Está ubicada al sur de Italia, la Sicilia, en el año 230 y quiso consagrarse del todo a Dios. Pero aparece la primera dificultad, que se enamoró Decio, el prónsul Quintianus, gobernador de Sicilia, y se enamoró de ella y la pidió en matrimonio, y como ella lo rechazó porque ella ya quería consagrarse, era solo para Dios, él entró en ira y comenzó a ofenderla con malas palabras, a perseguirla. Lo que se le ocurrió fue mandarla a torturar. Los verdugos fueron y la torturaron. La tradición señala que Águeda logró sobrevivir milagrosamente a todos esos espantos y crueldades. Terminó su vida, la santa, el día 5 del mes de febrero del año 251. Produjo una cantidad de milagros en su época. Por ejemplo, el volcán Etna entró en erupción y todos le pidieron la asistencia a la santa y paró el movimiento que iba a suceder. Tenemos una santa bien importante que representa el martirio, la virginidad, la entrega, la disponibilidad y el sacrificio para alabar y bendecir la vida que Dios le regaló. Santa Águeda de Catania, virgen y mártir. Ser profeta tiene sus implicaciones. La Santa Biblia nos educa sobre el profetismo y cómo el arte de anunciar, de comunicar la palabra de Dios tiene sus momentos complicados y difíciles en la familia, en los parientes y en los conocidos. Casi no encuentra una persona muy buena en la palabra de Dios, buena comunicadora de la palabra de Dios, sabedora de la palabra de Dios. No encuentra el ambiente agradable entre sus vecinos, y se hizo famosa esa frase que nadie es profeta en su tierra. Vamos con las máximas acerca del profetismo, que es bien interesante. Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Profeta. La primera
frase célebre hoy: solo los profetas ven lo certero. Solo la persona que nació para ser profeta encuentra el punto y lo cierto de lo que quiere anunciar. Segunda máxima: todos los santos profetas fueron como médicos para el alma. Las profecías, la comunicación de la palabra, la interpretación de la palabra es como un remedio para el alma de cada persona. Los profetas son como médicos para el alma. La última máxima: Dios regala a cada pueblo un profeta y en su propia lengua. Dios le regala a cada pueblo en el mundo alguien que le predique, que le explique la palabra, que sea un buen comunicador de la palabra y en su propia lengua. Esas son las máximas acerca de el profeta. Tiene sus implicaciones. Jesucristo se prepara para una gran misión. Y la misión es salir a anunciar el reino de su Padre Celestial. Y llega ya a una sinagoga y comienza a ejercer su ministerio de ser un verdadero profeta. Los judíos ya conocían los profetas, sí, es normal en la cultura judía hablar de profetas, personas que predican y anuncian la palabra de Dios. Jesucristo también comenzó muy bien, la gente se maravillaba de su inteligencia, sabiduría y los poderes que tenía. La sorpresa es que cuando toma la iniciativa de enseñar sus deseos y los de su padre, siente el rechazo de su propia comunidad. No lo aceptan, lo critican, lo juzgan. ¿Quién es este? Si yo lo conozco, nació por allí nomás en un pueblito, imposible que sea eso, que sea ese gran profeta. Y eso se quedó para la historia. Uno oye lastimosamente en todos los ambientes sociales, en todas las carreras que tiene la misma universidad, en todos los grupos y movimientos, uno oye exactamente lo mismo. Una persona ofendiendo a otra y este es de tal familia, es de tal apellido, es de tal pueblo y ahora se las viene a dar de mucho. Jesucristo les dice: un profeta solo en su patria y en sus parientes carece de prestigio. El problema de fondo puede ser la falta de fe para criticar al profeta, poder cumplir con un encargo o no poder hacerlo en la propia región. Ha sido un misterio, es un enigma que necesita profundización. ¿Hay personas tercas que quieren ser profetas en su propia tierra? Sí, eso es cierto. Siguen existiendo personas tercas como tratando de desconocer lo que ya la Biblia dijo. Los hermeneutas bíblicos nos recuerdan cómo fue de difícil para los profetas cumplir la misión. Si uno pudiera leerse todos los profetas que hay en una Biblia, profetas mayores, profetas menores, entonces uno llegaría a la conclusión de que no fue fácil la misión que ellos cumplieron de ser profetas. ¿La causa cuál fue? La tierra y su ambiente cultural. Siempre apunta la palabra ofensiva y la palabra despreciativa a la tierra y al ambiente cultural del que es profeta. Demos un ejemplo. El profeta Amós es un profeta originario de Tecoa en Judá y ejerció la profecía en un santuario que se llama Betel, un santuario que está ubicado al norte de Israel y fue rechazado por las autoridades. No lo quisieron escuchar al profeta Amós. Hay otro profeta que se llama Eliseo, originario de Abel Mejolá, y nunca ejerció la profecía en medio de su familia, sino con grupos proféticos cerca de Gilgal. Hay otro que se llama Jeremías, hay otro que se llama Isaías, ambos fueron profetas y ejercieron su profetismo en Jerusalén.
El primero, Jeremías, era de los sacerdotes de Anatot en la tierra de Benjamín. Isaías, que es del siglo VII, no dice su origen, pero es probable que ejerza muy cercano en el mismo lugar de su origen, dice los hermeneutas bíblicos. El Papa Benedicto piensa que para que una persona es difícil que la acepten con sus dones y con sus talentos, tristemente, pero así es. Hay personas muy inteligentes, muy doctas, muy sabias, pero despreciadas por sus propios amigos, por sus propios familiares, despreciadas por sus propios vecinos. Entonces el Papa Benedicto XVI apunta muy bien a decir que es bien difícil la situación. Jesucristo tiene una respuesta a la contradicción, dice el Papa. El Hijo de Dios se maravilla de la fe de la gente. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos capítulo 6. El hombre Jesús de Nazaret es como la transparencia de Dios. Mientras nosotros buscamos signos, otros prodigios, no nos damos cuenta que el verdadero signo es Jesús de Nazaret. Como es importante leer esos escritos del Papa, bien importantes para uno poder ejercer el profetismo. ¿Cómo se ejerce? El Hijo de Dios se maravillaba de la falta de fe de la gente. El Hijo de Dios. Entonces es pura falta de fe. No hay que dejar, claro, no hay que dejar de ejercer el profetismo, no hay que dejar de predicar el Evangelio, no hay que dejar de ser profeta, hay que seguir anunciando la palabra. Así ataquen en las redes sociales, en los sistemas de comunicación de la internet, no interesa. Ser profeta tiene sus implicaciones. Dios regala a cada pueblo un profeta en su propia lengua. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.